Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La crisis humanitaria dentro de Venezuela no se ha aliviado a pesar de que se han dado algunos altibajos en la economía venezolana. Hay muchos factores involucrados, pero lo cierto es que existen serios problemas en el tema de la alimentación y la salud de los venezolanos. Aquí se encuentra Feliciano Reina. Él es defensor de derechos humanos y también fundador de las organizaciones no gubernamentales Codevida y Acción Solidaria, para poder hacer una radiografía del estado actual del venezolano, cómo se encuentran los niños, los jóvenes, las necesidades básicas de los venezolanos están siendo cubiertas y a partir de allí, de esa realidad, analizar un poco las decisiones que se están tomando nacional e internacionalmente. Muchísimas gracias, Feliciano Reina, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Como dice, pues la verdad es que para nosotros día a día estamos viendo que las condiciones de vida de las personas, de la mayoría de las personas en Venezuela siguen siendo de una enorme carencia y de una gran desestructuración de la vida cotidiana, cosa que por supuesto nos mantiene siempre como muy ocupados y también muy preocupados porque, bueno, por la búsqueda de las soluciones posibles para esas condiciones de vida tan difíciles, tan apremiantes. Sí, yo quería primero describir un poco esas condiciones de vida, porque al entender un poco el drama que están sufriendo los venezolanos dentro, se pueden entonces tomar algunas decisiones con una mirada distinta, una mirada humanitaria y de emergencia o de urgencia. Quería que nos comentaras un poco cuáles crees tú han sido las deficiencias o lo que se ha venido profundizando aún más en materia humanitaria en el país. Mira, de las cosas que continúan siendo, por supuesto, de enorme gravedad, uno es, Gaby, lo que se llama la pérdida de los medios de vida, el agotamiento de los medios de vida. Cuando uno tiene, digamos, algunos bienes, algunas posibilidades de las cuales irte desprendiendo para enfrentar las carencias, bueno, más o menos es una forma de afrontar esas dificultades, pero todavía desde tus propias posibilidades. Eso pasó en el 2016, 2017, 18, que, bueno, mientras algunas personas seguían aquí en el país y de nuevo iban desprendiéndose de algunos medios para poder afrontar la situación tan difícil, bueno, ahí empezó también la migración forzosa, los números enormes que iban creciendo de personas que salían del país, que era de nuevo una migración porque encontraban que no podían hacerle frente a la situación dentro del país. Han pasado unos años, apareció la pandemia en el interín también, y entonces, claro, cuando uno empieza a analizar hoy en día y a trabajar con las personas que están en situación de necesidad, te das cuenta de que esos medios de vida ya están agotados, ya no me puedo desprender a veces ni siquiera de enseres en la casa o de la nevera. Es decir, realmente hay una situación de carencia enorme que, para análisis que hemos hecho, un grupo de organizaciones que estamos en el terreno, lo hemos hecho entre más de 90 organizaciones, cubriendo 20 estados del país, 18 estados, perdón. Se llama Un Venezuela, la plataforma HUM por humanitario Un Venezuela. Los datos que nos dan, Gaby, es que el 65% de la población está en esa situación de carencia. Son más de 19 millones de personas. Hay una serie de datos también en estos análisis que nos hablan de por lo menos 12 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Van consiguiendo sus alimentos, pero con todo, no es todo lo que haría falta para poder tener una alimentación adecuada. Por lo menos 1.400.000 personas que nos dicen, estos son encuestas también de hogares, más de 6.000 hogares, que nos dicen que pasaron periodos no cortos, días, 2, 3 días sin comer. Hemos visto por allí testimonios de personas que dicen, nos comimos una arepita con sal o nos comimos un arroz sin nada. Es decir, eso está pasando, sigue pasando. En el campo de la salud, lo mismo. Con la forma en la que se fue deteriorando toda la infraestructura del sistema de salud pública, con la pérdida de personal de salud tan importante,
tanto de especialistas en el área médica como de personal de enfermería, cosa que también pasa en el ámbito de la educación con maestros, maestras. Bueno, en el ámbito de la salud estamos hablando de unas 10 millones de personas afectadas que tienen condiciones crónicas complejas, necesidades de atenderse, operaciones, intervenciones y no pueden. Es decir, si vamos sumando, Gaby, te das cuenta, y bueno, quien nos esté oyendo, que la situación sigue siendo de enorme necesidad para la mayoría de las personas y requiere respuestas que podamos dar desde múltiples espacios de acción, ¿no? Sí, en esa búsqueda de respuestas, en primer lugar, se habló en la mesa de negociación y acuerdo el año pasado de buscar algunos canales humanitarios a través de Naciones Unidas. Eso no se ha materializado. También se ha hablado de la flexibilización de algunas sanciones que permitan por lo menos pequeños espacios en donde la economía fluya mejor, donde se produzca cierto empleo y que esto alivia las necesidades locales de ciertos sectores o de ciertos espacios de la población. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto y cómo poder entonces sortear este tema? Estamos hablando obviamente de sanciones netamente económicas, no las sanciones personales a aquellos que han violado los derechos humanos y que han participado en hechos de corrupción. Estas podrían ser algunos canales de alivio para que el venezolano tenga un poco más de respiro. Definitivamente, Gaby. Yo he sido, digamos, de los grupos de personas que estamos llamando para una flexibilización o incluso desmontaje en distintas áreas, tanto de las sectoriales como de las generales, Gaby. Porque la lógica inicial, y esto también incluso se ha estado planteando en países donde se han impuesto, desde Estados Unidos, Canadá y análisis igualmente en Europa. Es decir, si la idea de un régimen de sanciones es buscar soluciones, no quiebre, sino soluciones a los conflictos políticos, la idea es que efectivamente conduzcan a esas soluciones. Van pasando los años, 2017 hasta ahora, 6 años, si no los han producido, bueno, algo no está funcionando con ellas y lo que va pasando es que si bien es fácil instalarlas, montarlas, no lo es después desmontarlas o incluso, como hablan algunas personas, flexibilizarlas o recalibrarlas, ¿no? Eso no es fácil de hacer porque pasa por una serie de procesos, de nuevo, que son muy rápidos, pero cuando se piensa en revertirlas, entran otro tipo de componentes allí en las decisiones que hacen que no se desmonten con velocidad. Y al final, Gaby, lo que vemos cuando nombro estos datos del país es que aunque no comenzó el deterioro con las sanciones, de hecho las organizaciones de derechos humanos veníamos ya documentando la gravedad de la situación, sobre todo a partir de 2012, 13, 14, y eso todo estuvo reflejado en los informes para el examen periódico universal en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, el deterioro venía desde allá atrás, desde 2012 por lo menos, pero no puede negarse que el sostenimiento del régimen sancionatorio por varios años ya ha exacerbado estos daños. Entonces, de nuevo, para mí y personas también con las que comparto estos criterios, es realmente necesario ver esto de una manera completamente distinta, que sea posible ese desmontaje, que permita también, por supuesto, poner una mirada sobre los temas de la gran corrupción que nos han afectado tanto. O sea, en la base de estos daños enormes hay, por supuesto, un proceso de gran corrupción que la ha definido así Transparencia cuando se trata no de hechos puntuales o de montos menores, sino una cosa estructural. Y eso es lo que nos ha pasado en el país. Pero entonces, de nuevo, entre el levantamiento o flexibilización de distintos tipos de sanciones o de todas ellas y la implementación de mecanismos de seguimiento, de transparencia, una Venezuela cuyos recursos también entran en el circuito internacional supervisado, esto va acompañado, Gaby, y tiene que seguir siendo así, del escrutinio en derechos humanos. Es decir, no se niegan
una cosa con la otra. El escrutinio debe continuar. La oficina del alto comisionado, la misión de determinación de hechos en la labor de la Corte Penal, más toda la documentación que estamos haciendo, organizaciones nacionales e internacionales, que al final van construyendo memoria sobre cosas muy graves que han pasado en el país, incluyendo, por ejemplo, la afectación de los derechos sociales. Entonces, de nuevo, cuando a veces pedimos, digamos, esa mirada distinta sobre el tema de sanciones, de ninguna manera eso implica excluir otros asuntos que son de absoluta importancia, esenciales como el escrutinio en derechos humanos o la lucha anticorrupción. Para aclarar un poco más al público, hay muchas personas que cada vez que hablan de flexibilización de sanciones reaccionan asegurando que, bueno, esas son personas que ya quieren convivir con el régimen, que quieren facilitarle la vida a Nicolás Maduro. Pero ustedes ven otra realidad, la realidad humanitaria, la de la madre que no puede esperar 2 meses más por un medicamento. ¿Qué le dice a usted a esas personas que dicen el que quiere levantamiento de sanciones quiere convivir con el régimen de Maduro? Yo creo, Gaby, que hay una desconexión de muchas personas, y esto es dentro y fuera del país, con estas realidades de las que estamos hablando. Es verdaderamente, te digo, doloroso cuando uno trabaja en el terreno, te acercas a hospitales públicos donde estamos llevando, por cierto, insumos, ver el estado en el que están las personas, por supuesto afectadas por la infraestructura y por todo lo demás que está teniendo tantos daños. Pero mira, no es posible entonces imaginar que esto pueda mantenerse así en el transcurso del tiempo y que la gente siga sufriendo. Entonces, no hay otra que tener, por un lado, aunque digan a veces, hay quienes hablan de blanqueamiento, de cohabitación, hay un grupo en el poder que tiene unas obligaciones, además obligaciones también internacionales en materia de derechos humanos, con el que hay que tener interlocución. No quiere decir de ninguna manera que se esté hablando de legitimar o de olvidar cosas que están pasando. Están allí en la memoria, están recogidas, pero es necesario tener ese espacio de interlocución, como de hecho lo están teniendo también factores políticos, que para eso está funcionando, bueno, con todas las dificultades, por supuesto, el espacio de México, o conversaciones bilaterales, o el mismo fiscal Khan, que viene a Venezuela, tiene entrevistas con el presidente Maduro, y sin embargo el proceso de escrutinio continúa. Es decir, no es posible imaginarse una solución a los problemas tan graves sociales que está viviendo el país sin tener ese espacio de interlocución y sin buscar que haya áreas de la vida que vayan mejorando, provisión de electricidad, llave y de agua. Lo vivimos quienes estamos aquí y algunos muy privilegiados que podemos tener 1 o 2 tanques de agua externos, o otros tienen una planta, pero no es la situación de la mayoría. Así que de verdad que esa búsqueda de caminos de algún entendimiento para poder dar soluciones, no esta situación de atrincheramiento, sino por supuesto de nuevo de interlocución y búsqueda de esos caminos para la gente, para la población venezolana, es absolutamente necesario. No podemos perder de vista, no podemos perder del foco de nuestra atención a la población que está viviendo en condiciones de enorme necesidad y por supuesto pensar en las que se han tenido que ir del país. Sí, Feliciano, yo quería que nos ayudaras a entender de manera práctica, por ejemplo, cómo ocurre el tema de llevar medicinas a Venezuela. Cuando las sanciones se ejecutan en el papel, se dice que los insumos esenciales no son tocados por las sanciones, el tema de la salud y de la alimentación. Pero para que esos canales fluyan, hay una cantidad de pasos y en esos pasos hay muchos retrasos por el tema de las sanciones. Temor a personas que no quieren negociar con tal o cual compañía para no ser sancionados. ¿Cuánto retrasa, por ejemplo, la llegada de una medicina el tema de las sanciones generales o sectoriales en Venezuela? Fíjate, Gaby, nosotros, por ejemplo, que hemos estado recibiendo donaciones y son de organizaciones humanitarias, algunas de las cosas que nos han pasado es encarecimiento, esta idea de no poder llegar directo hasta Venezuela,
No pudimos traer, por ejemplo, productos que necesitan cadena de frío. Sabemos que no hay vuelos directos y, de nuevo, estas donaciones, por ejemplo, en su mayoría tienen su origen en Estados Unidos. Pero después, cuando entran relaciones con el Estado, aquí es donde está el problema, empieza a haber estos retrasos. Nosotros hemos tenido una cooperación con un hospital materno-infantil por, digamos, cuidados del trabajo, no menciono cuál, pero hemos tenido una labor allí desde hace por lo menos 3, casi 4 años. En algún momento dado empezamos a preparar un proyecto para la recuperación de la unidad de cuidados intensivos que implicaba la dotación de equipos. Bueno, pasaron casi 3 meses para que esos equipos pudieran ser entregados al hospital, porque la empresa distribuidora, cuando conectaba con los distribuidores afuera, a quienes les compra, decían, pero si estos equipos van a un hospital público, bueno, ahí tenemos que ver cómo protegernos de posibles sanciones. Me refiero a la empresa proveedora en el exterior. Acababa de salir, estamos hablando de 2019, aquella orden ejecutiva de la administración Trump que decía que no podía tenerse relación con el gobierno. Y decíamos, pero este es un hospital del Estado, esto no es un hospital del gobierno, esto es salud pública. Igual, la empresa que estaba dando los equipos a esa que importaba al país o que importa al país, decía, ya va, pero vamos a tener que analizar esto. Finalmente, como digo, se destrabó 3 meses después. Recientemente hemos tenido un caso también de una situación de niños con problemas metabólicos, no digieren bien los alimentos, necesitan fórmulas particulares. Se está haciendo un trámite a través del gobierno para la compra de esos productos. No se puede directamente. La empresa que los provee dice, no nos atrevemos a presupuestar y después hacer el trámite con el gobierno. Mandamos la licencia que aplica específicamente al tema de estos productos alimentarios o de medicinas a la empresa que los provee para que supieran que hay una licencia que los ampara. No hubo manera. Tenemos 2 meses de espera del mecanismo final para que puedan llegar. Entonces, sí pasa en la vida real, sí pasa en la vida cotidiana, Gaby, y hay personas que no tienen ni los 2 meses, a veces ni siquiera tienen un par de semanas. Entonces, de nuevo, si uno pone en el foco del trabajo a la persona, al ser humano que está pasando por esto, yo creo que haría pensar de una manera distinta. Y una vez más, no significa que esto entonces es un blanqueo de los problemas que ha habido. Están allí, están documentados, siguen siendo documentados, sigue exigiéndose que ese escrutinio continúe, pero las personas necesitan una respuesta a esa vida cotidiana que está tan desestructurada. Sí, esta semana se dio a conocer la posibilidad de que empresas petroleras como Eni o Repsol puedan hacer esos intercambios de sacar petróleo de Venezuela y enviar combustible al país. ¿Usted cree que esto puede facilitar la vida del venezolano dentro del país, independientemente de los acuerdos políticos que se alcancen? Mira, que fluyan recursos al país y por vías no opacas, no oscuras, no de intermediarios, que por lo que uno oye, que no sabe por supuesto a fondo de los temas, pero esto de que se intercambia el petróleo en alta mar, todas estas historias, digamos, estos procesos permitirían que se hagan de manera abierta, que se conozcan, porque Eni tendría que reportar, Repsol tendría que hacer lo mismo, como por ejemplo Chevron. O sea, empiezas a crear unos mecanismos, por lo menos de actuación, que transparentan las operaciones. Y habrá que de nuevo tener un escrutinio también sobre los temas de corrupción, Gaby. Pero yo creo que es absolutamente necesario. Hemos oído un argumento muy duro para uno que está en Venezuela, que es cuando se dice, bueno, pero es que si empiezan a fluir recursos y las cosas van mejorando, eso es un beneficio en año electoral para el gobierno. Te digo, a mí eso me parece escandaloso, Gaby, porque una vez más, si uno está cerca de las personas, esto es inaceptable. El hecho de que la vida mejore para las personas es una demanda, incluso desde el punto de vista de derechos humanos, de la dignidad de las personas. Entonces, te digo, yo sí esperaría ver en estas conversaciones que siguen teniendo lugar, la invasión, la agresión contra Ucrania creó unas lógicas distintas.
Entonces, bueno, se han abierto espacios y yo espero que sí, que haya, aunque sea, digamos, algunas formas de operar hacia adentro del país con estas, de nuevo, en el área de la economía, que generen mecanismos más transparentes de reporte de información y que alivien la vida de la población, de esa mayoría de la población que está pasando tantísimo trabajo, Gaby. Como usted justamente está en contacto con todas esas personas a diario a través de estas organizaciones no gubernamentales, si usted formara parte de esa toma de decisiones para Venezuela, ¿qué le diría a los demás actores y cuál sería su plan de acción a partir de este momento para atender específicamente la crisis humanitaria? Mira, hay varias cosas. Una con respecto a, digamos, a quienes han impuesto las sanciones. Esto yo he sido público sobre este tema, Gaby, incluso en alguna audiencia del Congreso de Estados Unidos lo dije y abiertamente, públicamente. Sigo manteniendo esa posición. Eso es con un actor que es Estados Unidos y creo que puede tener ahí un papel que es esencial. La otra es que sigan las conversaciones, pero además como con decisiones mucho más imperativas, en tiempo, más necesarias dentro del espacio de México, porque ahí se acordó crear el fondo social, se pusieron de acuerdo, hay los temas prioritarios que tienen que ver con salud, con alimentación a través del sistema educativo, es decir, estos trabajos que se pueden hacer con la población que está en esas edades tan vulnerables y entonces refuerza el sistema educativo con alimentación y en los temas eléctricos. Ese fondo social está esperando que el secretario general termine de crear esa cuenta a la cual irían estos recursos que son del Estado venezolano y que por acuerdo mutuo, junto con los permisos que hagan falta internacionales, los recursos fluyan al fondo social. Y eso se ha invertido a través de Naciones Unidas, que tiene por obligación que hacer esa inversión con mecanismos también de transparencia. Mientras tanto, sabemos que hay algunos fondos menores, se ha hablado por allí a veces de unos 50 millones de dólares, que si llegaran, Gaby, directamente a la Organización Panamericana de la Salud, pondrían en marcha un programa de vacunación que es esencial también para la salud de niños y niñas en el país. Con esos 50 millones de dólares garantizas un programa de vacunación hasta más o menos final del año que viene. Todo esto puede irse haciendo. Ojalá se hiciera. De nuevo, porque lo que haría es tener el foco de estas acciones y decisiones y acciones en el bienestar de la población venezolana. Finalmente, todo esto se puede hacer con o sin el chavismo en el poder por el tema del tiempo, de la emergencia como tal. Debe hacerse, Gaby. Debe hacerse con el gobierno como está, con el mundo político partidista como está, porque si no hubiera cambio en el 2024 y las elecciones también del 2025, igual es obligación de todos los actores a poner en marcha estos procesos de atención a las necesidades de la población venezolana. Si no queremos que sigan migrando y corriendo los peligros que se corren por el Darién, si queremos que regresen más bien a su país quienes han tenido que irse forzosamente, esto ocurre en un espacio que por supuesto está conectado con el conflicto político, pero que debería poder avanzar a su propio paso urgente por las necesidades de las personas. Quienes dicen hay que esperar a que haya ese cambio de gobierno, están de nuevo no tomando en cuenta lo que está pasando con la población venezolana hoy, dentro del país y también quienes han tenido que emigrar y que después de esa migración van tomando el camino del Darién con todos los daños que puede producir, como ya lo hemos estado sabiendo. Muchísimas gracias por estas declaraciones y bueno, por el trabajo que día a día van haciendo dentro de Venezuela. Gracias a ti, Gaby. Eran las declaraciones de Feliciano Reina, quien es defensor de derechos humanos y también fundador de la organización no gubernamental Acción Solidaria, una persona que día a día sigue trabajando el tema humanitario dentro del país. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.